Kayla Rowland era una niña entusiasta y desde su más tierna infancia soñaba con ser un motor para su familia. Lo que no sabía ella es que ni siquiera llegaría a la mayoría de edad, pues su vida terminó antes de tiempo en circunstancias muy horribles. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a María Sáenz, que me escribió: gracias, mi bello Tess. Sabes, no tienes idea de cómo me alegra escuchar tu saludo cuando me toca que me leas. Gracias en serio. Aprecio no solo el importante trabajo que nos das, sino también aprecio el tiempo que te tomas para saludar a tus leyendas. Eso vale oro. Bendiciones. Muchas gracias, mi estimada María Sáenz. Es un placer leerte cada vez que recibo tu apoyo. Me enorgullece tenerte en la comunidad. Eres una mujer respetuosa y sensata. Gracias por estar aquí. Desearía que nunca te fueras, de verdad. Te deseo lo mejor del mundo y también te envío, por supuesto, un abrazo del tamaño del cosmos. Cuídate mucho, mi leyenda. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué harías si tu hijo de 6 años tiene comportamientos agresivos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Como la mayoría de las niñas a su edad, la señorita Kayla Renee Rowland, de 6 años, gustaba de jugar todo el tiempo con sus amiguitos, de ver la televisión y de compartir con sus seres queridos. Su ternura era despampanante y así también su cordialidad. Una niña decente y respetuosa, aplicada en sus estudios y con una infancia feliz que vivió bajo el amor y los cuidados de una familia humilde pero responsable que siempre trató de protegerla. Kayla Rowland nació en el municipio de Mount Morris, Michigan, en los Estados Unidos, un lugar fuertemente golpeado por la delincuencia y el consumo de sustancias ilegales, con altos índices de pobreza y vulnerabilidad. Kayla era la hija menor de los 3 hijos del matrimonio entre Ricky Rowland y la señora Veronica Rowland, padres también de la joven Elizabeth, hermana mayor de Kayla, y de Jonathan, el hijo varón de la familia. Antes del nacimiento de Kayla, las cosas no estaban bien entre sus padres, que se separaron luego de su nacimiento. La señora Veronica Rowland se mudó con sus hijos a una casa pequeña donde vivía junto a ellos modestamente, con la compañía de 3 perros como mascotas, siendo un hogar sencillo pero bastante amoroso. La señorita Kayla Renee Rowland cursaba el primer grado en la escuela primaria Bull, en el distrito escolar de la comunidad de Bisher, donde también estudiaban sus hermanos. Era una niña creyente en Dios que solía decir sus oraciones en voz alta antes de empezar las clases. Jugaba con muñecas y quería ser enfermera algún día para ayudar a las personas necesitadas con problemas de salud, demostrando un espíritu lleno de bondad desde su corta edad. Kayla Rowland también disfrutaba correr y jugar con tierra. No temía ensuciar su ropa para divertirse con otros niños de su edad. Hacía amigos fácilmente debido a su personalidad alegre. Era una hábil lectora y destacaba en los concursos de deletreo y de lectura. Sus docentes la solían tratar con respeto y calificarla con buenas notas. Dedrick Owens, al igual que la señorita Kayla Rowland, cursaba el primer grado en la escuela secundaria Bull y tenía 6 años solamente. Era un niño triste y con problemas de comportamiento. Solía pellizcar a sus compañeros, maldecir por cualquier cosa y ofender a los maestros. También les enseñaba su dedo corazón en señal de insulto. Aunque poseía una gran ternura y una inocencia sin par,
No comprendía el peso de sus acciones, no dimensionaba el significado de la muerte, aún creía en historias de fantasías y juegos infantiles, pero esa ilusión de la niñez no lo absolvería del peso de sus acciones con un arma de fuego de por medio. Dedrick Owens creció en el mismo sector de la señorita la pequeña Kayla Renee Roland, pero su familia era aún más vulnerable que la de Kayla, viviendo en extrema pobreza, en un ambiente marginal, sucio y agreste, en condiciones precarias y peligrosas entre bandidos y consumidores de sustancias ilegales. Su madre, la señora Tamara, era adicta a las sustancias y en momentos críticos de su vida vivía en la indigencia, durmiendo en las calles. Su padre, el señor Dedrick Owens, era un hombre peligroso con antecedentes por tráfico de armas y sustancias, arrestado por reincidencia y por abusar de su libertad condicional. El hogar donde Dedrick Owens, hijo, crecía, hogar de sus tíos, era usado para encuentros ilícitos, negocios ilegales, bodega de armas y de narcóticos, guarida de diferentes criminales y fumadero durante horas del día, por lo que Dedrick Owens y su hermano 2 años mayor debían vivir bajo tan lamentables condiciones. El consumo de la señora Tamara y sus tratos con pandilleros y gente del bajo mundo en general la llevó a tener problemas con la ley en repetidas ocasiones, por la que durante un tiempo sus hijos vivieron en internados y casas de paso. Años después volvieron con su madre, quien no se recuperó de sus adicciones. El padre de Dedrick Owens fue condenado por hurto agravado y posesión de cocaína, la cual presuntamente quería comercializar. Fue llevado a prisión y la madre de los niños tuvo que lidiárselas solas, abandonándolos poco a poco. La situación en el hogar era complicada. El salario de 2 trabajos no servía para cubrir los gastos en el hogar, tampoco los programas de ayuda del bienestar social. La rabia que la señora Tamara sentía contra la vida y contra el mundo era desfogada en sus hijos, quienes debían someterse a palizas y agresiones verbales. Tamara se hizo más negligente con el tiempo. Finalmente, abandonó a sus hijos por retomar las calles, dejándolos con un tío, un hombre de 20 años llamado Marcus Winfrey, quien también estaba relacionado con el bajo mundo, un sujeto con antecedentes de tráfico y de violencia. Marcus Winfrey convivía con otro sujeto peligroso llamado Hamel Andrew James, con quien vivía en el mismo apartamento. El hombre era considerado como otro familiar más, pero su hogar era usado como una guarida para criminales. Más parecía un chiquero que un espacio para 2 niños. Allí se ejecutaban negocios ilegales, tráfico de armas y de sustancias ilícitas. Se consumían sustancias todo el tiempo. De hecho, el señor Hamel Andrew James solía andar armado en su propia casa, con una pistola P-32 calibre 32 cargada en su cintura, amenazando, bromeando y jugando con su pistola, moviéndose con ella como si se tratara de un simple juguete, sintiéndose poderoso con el arma entre sus pantalones. Los vecinos solían oír disparos provenientes de esa casa. Antes de la Navidad de 1999, las tranzas ilegales habían logrado que Hamel Andrew James hubiese adquirido 2 armas de fuego más, entre ellas una escopeta de perdigones. El ambiente en el lugar era demasiado pesado para los niños, quienes dormían en un sofá juntos, mismo que era usado por adictos durante el día. Las personas que frecuentaban la casa solían ser groseras y amenazantes. Esa imagen fue dispuesta como referente para los niños, quienes replicaban en la escuela las conductas criminales y groseras de los adultos de su entorno.
La escuela primaria Bull en el distrito escolar de la comunidad de Beecher estaba ubicada en su sector peligroso, un barrio de tolerancia con altos índices de consumo, delincuencia y tráfico de estupefacientes o alucinógenos, problemas de pandillas, indigencia y vulnerabilidad. En la escuela, varios profesores y psicólogos ya habían identificado en Dedrick Owens a un potencial alumno en alto riesgo. Desde muy pequeño, sus demás compañeros mostraban rechazo hacia él y se burlaban de su forma de ser. Tuvo asesoramiento profesional desde que entró a la escuela, haciendo parte de programas pedagógicos para niños con problemas. Pero al parecer, ninguna de las terapias funcionó. El menor de edad habría atacado a una compañera con un lápiz puntiagudo, el cual clavó en la mano de la niña luego de una discusión, causándole cicatrices permanentes. También atacó a un compañero a puñetazos por no querer entregarle un pepinillo, y a la señorita Kayla Rowland, quien sería víctima de la tragedia en ese mismo colegio. A ella también la habría golpeado antes. Presuntamente mantenía una rivalidad con ella debido a su prematuro desarrollo y su infancia interrumpida. Gustaba de ella y quería besarla, tal vez replicando imágenes subidas de tono vistas en su propia casa. La pequeña Kayla Rowland ignoraba sus cortejos, era demasiado niña para pensar en esas cosas. Además, Dedrick Owens particularmente le causaba miedo, debido a sus actitudes violentas y groseras, prefiriendo rechazarlo siempre y manteniéndose alejada de él. El menor fue suspendido por pelearse con otros niños en el colegio al final del mes de enero e inicios del mes de febrero, tiempo en que su familia también pasó por malos momentos, pues su madre tuvo que ser expulsada del apartamento que rentaba para sus hijos, debido a la ausencia de pago y a que estaba recayendo en la adicción a las sustancias ilegales. Los niños quedaron al cuidado de su pariente Marcus Winfrey, desentendiéndose la madre por completo de su responsabilidad materna. Los niños dormían ambos en un incómodo sofá en casa de sus tíos. Fueron aceptados por Marcus y su compañero de casa, Hamel Andrew James, pero esa casa seguía siendo una guarida de pandilleros, de adictos y de gente que comercializaba con sustancias. Allí se hacían negocios criminales, por lo que constantemente los niños tenían acceso y fácil alcance a elementos peligrosos. Un arma en especial, la pistola P-32, cargada, solía guardarse en una caja de zapatos junto a munición y sustancias del menudeo. En algún momento estos elementos fueron encontrados por el pequeño Dedrick Owens, quien con bastante curiosidad empuñaba el arma a escondidas para fingir ser un pistolero valiente. Como creían eran sus tíos y sus familiares, sintiéndose poderoso por empuñar un objeto mortal. Esa sensación quiso llevarla directamente a su escuela, teniendo apenas 6 años. Un día antes se había acercado a su compañera Kayla Rowland y la había tratado de besar. Ella lo rechazó y se molestó con él, quien ofendido la maldijo y salió corriendo mientras lloraba, lleno de rabia y frustración. Al día siguiente, Dedrick Owens se dirigió a la caja de zapatos, donde tomó la pistola y la envolvió para llevarlas consigo. También portó un cuchillo filoso con él y llevó las armas a su colegio. El lunes 28 de febrero del año 2000, Dedrick Owens se sentía molesto y afligido, pues había sido rechazado en su primer beso. Al día siguiente, el 29 de febrero del año 2000, un día único en 4 años, pues era la fecha de un año bisiesto, ese día decidió empuñar un arma de fuego que robó de la casa de sus tíos. Luego en el colegio amenazó a un compañero con dispararle, pero sus amenazas no fueron tomadas en serio.
Mientras la maestra preparaba a los niños para llevarlos al comedor, uno de ellos llamó su atención y ella se acercó a reprenderlo, momento en que Dedrick Owen se acercó a la pequeña Kayla Rowland, diciéndole ofendido, evocando la conversación entre ellos del día anterior, que a ella tampoco le gustaba. Luego la miró con desprecio, sacó de su cintura la pistola y disparó. Kayla directamente cae al suelo desangrándose, pues la bala que entró por su cabeza había entrado en una importante arteria y afectado su corazón. Dedrick Owens, asustado, dejó el arma en el pupitre de su maestra y corrió a encerrarse en el baño. La niña, que moría en brazos de la maestra, palidecía poco a poco. La maestra trató de resucitarla con RCP, método que le fue indicado a través de la llamada a la línea de emergencias que realizó, pero no pudo lograr que la menor sobreviviera. Dedrick Owens fue interceptado por un profesor que entró al baño para sacarlo. Luego fue puesto en custodia ante las autoridades escolares. Los niños del panel educativo fueron evacuados y llevados a una iglesia cercana, donde esperaron por sus padres para ser remitidos a sus familias. Kayla Rowland fue declarada muerta el martes, algunos minutos antes de las 10 a.m. La dura noticia fue comunicada a los padres. Desde su celda en prisión, el padre de Dedrick Owens escuchó la noticia por radio del tiroteo escolar. Sintió que algo no estaba bien. Luego se comunicó con su familia y se enteró de que su propio hijo era el victimario. Su esposa en libertad entró en crisis tras saber la noticia. Luego su hijo fue llevado a custodia, donde esperaba los interrogatorios, sentado en una mesa y haciendo dibujos. Psicólogos infantiles concluyeron que el niño no tenía un desarrollo cognitivo pleno, no sabía distinguir entre el bien y el mal, solo quería asustar a su compañera. Pensaba que el mundo real era como en las caricaturas, que al día siguiente todo estaría bien. Pensó en la realidad como un programa de televisión, siendo involuntariamente la persona en cometer un crimen de estos, el más joven de los Estados Unidos. Los compañeros de clase de los niños involucrados en la tragedia debieron recibir tratamiento psicológico, el cual fue cubierto por la escuela, especialmente 5 niños que fueron testigos directamente del disparo fatal. Los docentes y estudiantes dicen que, al oír el disparo, pensaron que se trataba de algún globo que estallaba. Por eso no se alarmaron tanto en un principio, hasta ver a la desesperada maestra pedir ayuda. Más de 100 padres se reunieron en junta y exigieron medidas urgentes, también responsabilidades penales para los involucrados. Sin embargo, la fiscalía no podía acusar a un menor de 7 años. Ni siquiera cabía en la categoría de delincuencia juvenil. El niño era considerado como demasiado pequeño para comprender la muerte. Por lo tanto, debía ser absuelto del homicidio. El foco de la investigación cayó en Marcus Winfrey y Hamel Andrew James, los adultos que, en aquel entonces, vivían con los menores de edad. Al allanar su vivienda, descubrieron que el lugar era una guarida de criminales, habiendo evidencia de varios delitos, armas ilegales, sustancias y municiones ilegales. La pequeña Kayla Rowland es sepultada en un ataúd de color blanco. Más de 1000 personas se reunieron ante su sepelio, portando cordones color rosa. Marcus Winfrey es acusado en el mes de marzo, condenado a entre 6 y 12 meses de prisión por la posesión de un arma robada y de sustancias ilegales. Su compañero de cuarto, Hamel Andrew James, es condenado por homicidio involuntario a entre 2 y 15 años en la prisión federal, al ser directamente el dueño del arma que el niño disparó, la cual guardaba en una caja de zapatos. En el año 2016, la madre de Kayla Rowland se quitó la vida a los 46 años debido al dolor provocado por la tragedia de su hija.
La escuela primaria Bull, ubicada en el distrito escolar de la comunidad de Beecher, cerró en el año 2002, posteriormente fue demolida en el año 2009. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Recuerda que si haces esto, recibirás un agradecimiento personalizado para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio desde luego y que tú y yo nos veremos en el próximo caso.